Buenos días, promesa de fe. Esta mañana estamos conectados para exaltar al Señor juntos. Esta mañana estamos listos para reconocer su presencia. Pongo en mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Su reino la oscuridad venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón, ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Te seguimos, Jesús. Te exaltamos, A Dios. Jesús seguiré. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Exaltamos, Señor. Oh. Exaltamos. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Podemos estar seguros en Él. Podemos estar seguros en su presencia. Somos tus hijos, oh Dios. Esta mañana declaramos nuestra seguridad, porque tu palabra dice que estamos en tus manos. Tú nos guardas, tú nos bendices, Señor.
Gracias por eso, Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Lo declaramos, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh sí, Señor. Oh. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, oh, yo soy hijo de Dios. Ya no
Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y te cantamos a ti, Jesús. Podemos declarar aleluya a nuestro Dios esta mañana. Podemos declarar frente a nuestro enemigo, frente a nuestro adversario, aleluya, porque el gran Dios todopoderoso pelea nuestras batallas. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Declaramos aleluya, aleluya. Eres bueno, Jesús. Eres bueno, Señor. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y
Y eres Rey de reyes y Señor de señores. Eres Dios poderoso. Delante de tu presencia huyen nuestros enemigos. Declaramos esta mañana que el Dios de milagros, el Dios poderoso, el Señor maravilloso está aquí presente en medio de nosotros. Declaramos su poder, declaramos sus milagros, declaramos que Él abre camino delante de nosotros. Gracias por eso, Jesús. Gracias por eso, Jesús. Tu presencia está aquí, oh Dios. Tu presencia se mueve en este lugar. Y te adoramos a ti, Jesús. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, llenando este lugar, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, llenando este lugar, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi ser, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi ser, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, me vuelves a ti, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, renuevas mi ser, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Podemos confiar en nuestro Dios. Podemos confiar en nuestro Dios. Él es nuestro Dios de milagros. Él está haciendo una obra especial en nuestra vida. Él está trabajando en nuestras vidas. Él está trabajando en nosotros. Le exaltamos. Gracias por eso, Jesús. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Siempre podemos confiar en ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Esta mañana nosotros declaramos que nuestro Dios está al control de todas las cosas, que Él es un Dios que abre camino para nosotros. Él es un Dios que trae bendición para nosotros. Él es un Dios que guarda nuestra entrada, nuestra salida. Y estamos confiando en Él siempre. Estamos confiando en Él siempre. Porque Él es bueno. Él es bueno siempre. Le exaltamos a Él. Le exaltamos a Él. Gracias, Jesús. Confiamos en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
Estamos confiando en el Señor. Recuerda seguir las recomendaciones que el Ministerio de Salud y el gobierno nos piden. Quédate en casa, lava con frecuencia tus manos y mantén la distancia recomendada. Promesa de Fe llega hasta tu hogar para compartir una palabra que te animará y fortalecerá tu fe. Buenos días, Promesa de Fe y todos los que nos pueden estar escuchando en esta hora. Es un placer poder estar en sus hogares un día como hoy. Hemos tomado esta medida porque de esta forma estamos protegiéndonos unos a otros y cuidándonos a la vez unos a otros. En momentos como los que nosotros vivimos bajo la amenaza de esta pandemia, es normal que sintamos temor, porque sabemos que no solo está en riesgo la salud nuestra y la salud de nuestra familia, sino también está en riesgo nuestra vida. Vamos a ver esta mañana qué nos enseña Jesús y qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a circunstancias como las actuales y aún otras más que podemos enfrentar en nuestra vida. Para ello quiero leer la escritura en Marcos 4, 35 al 41. Dice así: Ese día, en la noche, Él le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con Él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Y se desató una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces se vuelve a los discípulos y les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Este pasaje que acabamos de leer describe primeramente a Jesús en una barca desde el mar, predicándole a la gente, enseñándole la palabra del reino. Posiblemente ha estado muchas horas, si no todo el día, con ellos. Cuando llegó la noche, Él despide la multitud y le pide a sus discípulos cruzar del otro lado del lago. Este lago o mar era un mar de agua dulce que se llamaba Mar de Galilea y tenía una longitud de 21 kilómetros y al este de 12 kilómetros. Todo parece indicar que Jesús pide a sus discípulos hacer la travesía más larga, que era de 21 kilómetros de norte a sur. Jesús está cansado, por supuesto, ha estado atendiendo la multitud por muchas horas. Y esto hace referencia acerca de la humanidad de Jesús. Jesús fue un hombre como usted y como yo aquí en la tierra. Él se cansaba, Él le daba sueño, Él le daba hambre. También Él se afligía y Él pudo enfrentar circunstancias difíciles como las que nosotros podemos estar pasando. Jesús conoce nuestra vida y se identifica con los problemas que enfrentamos. Pero, ¿qué sucede mientras Jesús está durmiendo? Dice el verso 37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Una tormenta son vientos fuertes que agitan violentamente el agua del mar. Podríamos decir vientos huracanados que producen megas olas. Y en esta circunstancia,
las olas estaban entrando a la barca y dice que la barca se estaba llenando de agua. Supongo que debe de ser muy impresionante estar en medio de una tempestad como la que está pasando Jesús, porque es la furia del viento y el agua contra la barca en este caso. Pero yo quiero comentar y hacer mención que también hay tormentas que azotan la vida de una persona y de la sociedad, tan impresionantes como las que Jesús estaba pasando aquí con sus discípulos. En la actualidad, el mundo entero está siendo golpeado por esta tormenta llamada COVID-19. Se percibe en el ambiente la preocupación, se percibe en el ambiente ese sentimiento de qué va a suceder, qué puede pasar. Porque no solo está en riesgo nuestra salud y nuestra vida, todos nosotros sabemos que se verá fuertemente afectada nuestra economía. Y eso, por supuesto, produce un sentimiento de inseguridad. A mí me llama y siempre me ha llamado poderosamente la atención que en medio de esta tormenta, esta tempestad, allí en la barca estaba Jesús. Y uno podría decir, pero ¿por qué el Señor no evita que pase esta circunstancia? ¿Por qué el Señor no está al cuidado de los discípulos en medio de este problema? Y es que las Escrituras nos dicen, no dicen que si nosotros estamos en Cristo nunca vamos a tener tormentas. O sea, la Biblia no nos garantiza y no dice que no vamos a pasar por circunstancias difíciles. Mira lo que dice San Juan 16:33, leo para usted. Le digo todo esto para que encuentren paz en unión conmigo. Y agrega, en el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. En Cristo estamos expuestos a malas noticias. Y esta puede ser una mala noticia financiera. Puede ser una mala noticia laboral, familiar o de salud. En Cristo estamos expuestos a ser infectados por el COVID-19, aún hasta la muerte. Pero Jesús dice, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero permanezcan en esta circunstancia, permanezcan en mí, y si permanecen en mí, ustedes van a tener paz. Todos nosotros sabemos que varios de estos discípulos eran hombres de experiencia en el mar, aún desde que eran niños. Ellos eran pescadores. Y estos hombres tienen que haber hecho todo lo posible para poder controlar y estabilizar la barca, mas no lo pudieron hacer. Todo estaba fuera de su control. ¿Qué pasa cuando las cosas se nos salen de control? ¿Por qué nos atemoriza esta pandemia que estamos enfrentando? Porque todo está fuera de control. No hay algo que podamos garantizar y que nos puedan garantizar aún las mismas autoridades de salud que esto está bajo control. Cuando nosotros perdemos el control de las cosas, entramos en pánico, entramos en temor y eso es peligroso. En este pasaje, Jesús nos está enseñando cómo debemos actuar en medio de las tormentas, cómo actuar en circunstancias como las que estamos viviendo. ¿Qué debe de hacer usted bajo una situación como la que vivimos? Primeramente, Jesús dice que no debemos caer en pánico. Mire lo que le dijo a los discípulos en el verso 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? Los discípulos no solo tenían miedo, estaban invadidos por el miedo. Estaban invadidos por un sentimiento que se llama pánico. Y es que hay dos diferentes temores que nosotros podemos enfrentar.
Uno es el temor creado. Ese es un temor mental que nosotros lo creamos acá en nuestra mente. El temor creado es nocivo, el temor creado nos paraliza, el temor creado nos hace perder el control de nuestras emociones. Y en esa condición nosotros tomamos decisiones equivocadas y lo que hacemos es empeorar la crisis, empeorar la situación que estamos viviendo. El temor creado nos hace ver y pensar solo en la fatalidad. El temor creado hace perder la serenidad, hace perder la paz y aún la confianza en Dios. La noche que el Señor Jesús fue tomado para ser llevado ante las autoridades civiles y religiosas de Jerusalén, en ese momento cuando Jesús estaba ahí siendo azotado, Jesús estaba siendo acusado con falsos testigos, ahí se encontraba Pedro. Inmediatamente la gente lo vinculó a Pedro con Jesús. Y cuando comenzaron a decirle, tú eres uno de ellos, Pedro se llenó de miedo, de pánico, de terror. Aquel hombre que le había prometido a Jesús nunca negarlo, ahora está ante una circunstancia de amenaza, está a riesgo su vida. Y entonces dice el texto que Pedro, como estaba lleno de miedo, comenzó a negar a Jesús, a maldecir a Jesús. Esto trajo a Pedro posteriormente mucho dolor y mucha culpa. El temor creado se debe de confrontar y se tiene que vencer, porque si nosotros lo dejamos en nuestra vida, nos va a controlar, nos va a dominar y vamos a tomar decisiones que luego nos pueden hacer sentir como Pedro, lleno de culpa en nuestro corazón. El segundo temor que podemos enfrentar y vivir nosotros es un temor que yo lo llamo el temor natural. Somos humanos y es normal que podamos sentir temor en nuestra vida. Pero ese temor es importante, ese temor es necesario, porque ese temor nos hace ser precavidos, nos hace ser cuidadosos, nos hace valorar los riesgos y prepararnos para lo que pueda suceder. Pensando no solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás, la vida de nuestros seres queridos y de todas las personas que nos rodean. Jesús nos pide no ser invadidos por el temor de pánico. Jesús nos pide vencer el temor, este temor que es un temor creado por nosotros mismos. Mire lo que dice la palabra en Mateo 10, 29 al 31, Jesús dice lo siguiente: ¿no se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contados a ustedes los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que los pajarillos. Jesús aquí está diciendo, no tengan miedo, porque el Señor está al control y al cuidado de nuestra vida. También en Lucas 12:32, Él dice lo siguiente: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. En Mateo 10:28, Jesús vuelve a decir lo mismo: no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Qué es lo que sí debemos de temer? ¿Qué es lo que sí puede destruir el alma, destruir nuestra vida para siempre? Lo que mata el alma es el pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, y a ello sí le debemos de temer. No temamos a la pandemia. Ella podría quitar la vida,
mas ella no puede destruir nuestra alma. No temamos a la muerte. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos tanto que nuestra vida, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos y las personas que nos rodean estén listos para pasar la eternidad. Si la muerte llegara, nosotros estamos listos para pasar la eternidad. Eso es lo que Jesús está diciendo en este texto. Lo segundo que Jesús dice para enfrentar las tempestades, las tormentas, las crisis en nuestra vida, es que hay que tener fe. Primeramente dice, no tengas miedo, y luego dice, ten fe. Las tempestades de la vida ponen a prueba nuestra fe. Yo le quiero preguntar a usted en esta hora, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde estás poniendo tu fe y tu confianza bajo esta amenaza, en esta circunstancia que estamos viviendo? El mayor peligro de nuestra vida no son las circunstancias, no son las adversidades, no son las tormentas. El problema más difícil de nuestra vida es la incredulidad, la falta de fe en Dios. Si tú tienes fe, si tú no tienes fe, tú no vas a agradar a Dios. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Estos hombres, los discípulos, habían visto a Jesús hacer muchos milagros. Habían visto el poder de Dios hacer grandes cosas a través de Jesús. Ahora que hay una tormenta y hay una tempestad en las que ellos se encuentran, ellos son invadidos por el miedo, por el temor, y dudan de que Jesús podía hacer algo en la circunstancia. Mire lo que dice el verso 40. Jesús les dice, todavía no tienen fe. Es como un reclamo, tanto tiempo de estar conmigo. Me han visto hacer grandes cosas, tantos milagros, y aún no tienen fe, y aún no han entendido y no están confiando que yo tengo el control de todas las cosas. ¿En qué es que tenemos que tener puesta nuestra fe? El verso 35 de este mismo pasaje dice así: ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Aquí Jesús está dando una palabra, Jesús está dando una orden. Crucemos del otro lado del mar. Y la tormenta no podía impedir esta palabra, porque más grande y mayor que la tormenta era quien había dado la palabra y la palabra mismo. Si Jesús había dicho, crucemos del otro lado, no importa lo que estuviera sucediendo a la hora de cruzar, iban a llegar del otro lado porque era la palabra de Jesús. Nuestra fe tiene que estar puesta en las promesas de Dios. Esta mañana yo quiero dejarle a usted una promesa de Dios que será de gran ayuda para estos momentos difíciles que estamos viviendo y que podríamos vivir. Isaías 41, 10 y 13 dice lo siguiente: no temas, yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu diestra y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, si has perdido tu fe, te está embargando el temor y la angustia, es tiempo de confiar en el Señor. Pero creo que es tiempo de pedir al Señor que nos aumente la fe. Es un tiempo donde hay que clamar al Señor y decirle, como le dijo el padre de un joven que se lo trajo a Jesús para que le sanara de un demonio que le atormentaba. Jesús le preguntó,
¿puedes creer que yo lo puedo sanar? Y él respondió de la siguiente manera, hizo la siguiente confesión: Jesús, creo, pero ayuda mi incredulidad. Esto es una petición: Señor, aumenta mi fe, ayúdame a creer más. Y quizás es una petición que debemos hacer al Señor en estos tiempos difíciles. La tercera cosa que aprendemos de este pasaje para enfrentar las tempestades, las tormentas, es que tenemos que asegurarnos que Jesús está con nosotros en la barca, en la tormenta. Dice el texto que Jesús iba con los discípulos en la barca, pero habían otras barcas en las que no estaba Jesús. Nosotros debemos de asegurarnos que Él está en nuestra barca, Él está con nosotros en las tempestades. No trates de llevar tu vida por este mundo lleno de tormentas sin Jesús, porque si tú vives tu vida sin Jesús, te van a destruir las adversidades y las circunstancias de la vida. Jesús estaba en la barca con los discípulos en medio de la tormenta y esto hace la diferencia. Así es que yo te quiero decir esta mañana, asegúrese que Jesús está con usted en esta circunstancia y en estos momentos difíciles. ¿Por qué necesitamos que Jesús esté con nosotros? Y yo voy a darle 3 razones por las que creo importante que Jesús esté con nosotros. Primeramente, porque solo en Jesús nosotros tenemos perdón y salvación y vida eterna. La Escritura dice que no hay otro medio, no hay otra forma en que nosotros podamos tener la salvación, el perdón de pecados y vida eterna. Solamente a través de Jesucristo. Todo lo demás que hagamos, toda la esperanza y la confianza para salvación y perdón de nuestros pecados, si no está en Jesús, no es realmente una seguridad y una garantía, así lo dice la palabra. La segunda razón por la cual nosotros necesitamos que Jesús esté en nuestra vida es que Él es superior a todas las tormentas que podemos enfrentar en la vida. Dice el texto que los discípulos estaban angustiados. Ellos clamaban a Jesús. Ellos dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estamos ahogando? Esto es como un reclamo. Jesús, ¿no ves en la situación que estamos pasando? No te importa. A veces nosotros hacemos tipo de reclamos así a Dios, pero eso es solo evidencia de que hemos perdido la fe. Pero dice el verso 39 que Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar y le dijo: silencio, cálmate. Y dice el texto que volvió la calma. Las olas, el viento se quitó, las olas desaparecieron. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tiene poder para calmar una tormenta. Si Jesús está con nosotros, eso hace posible que las circunstancias estén bajo su control y podemos confiar y esperar en Él. La tercera razón por la cual necesitamos que Jesús esté con nosotros es porque Él da paz, Él da esperanza. Jesús, un hombre como usted y como yo, estaba en la barca en medio de la tormenta. Y dice el texto que Jesús estaba durmiendo en medio de las olas y de este viento que azotaba la barca. ¿Por qué Jesús está durmiendo? Quedarse profundamente dormido en la tormenta para Jesús muestra su confianza en su Padre Celestial. Él estaba seguro, él estaba confiado que su Padre estaba allí para proteger no solo su vida, sino la vida de los discípulos. Los que están en Cristo se sienten confiados y seguros en medio de las tormentas. Ellos saben que Dios está al control de las circunstancias.
He compartido esta historia de mi infancia en muchas ocasiones. Hubo un momento que yo viajaba con mi padre alrededor de unos 3 a 4 kilómetros, ya de noche. Había que cruzar una selva por un pequeño trillo, por un pequeño sendero. En ese lugar habían serpientes. Además estaba el riesgo de perderse en medio de la selva. Teníamos que cruzar un río por dentro también en esa situación. Es decir, había toda una serie de riesgos que habría que sobreponerse. Pero quiero preguntarle, ¿cree usted que yo estaba preocupado y temeroso en ese momento? Y déjeme decirle que no. Porque el que mi padre estuviera conmigo, eso desvanecía toda posibilidad de temor. Yo estaba plenamente seguro y confiado y no había temor bajo esa circunstancia porque sabía que con él yo iba a llegar hasta el lugar donde íbamos, que era nuestra casa. Si usted está seguro en Dios, usted está seguro que Él está con usted en medio de la tormenta, tendrás confianza. El problema es cuando no tenemos la seguridad que Dios está con nosotros en medio de esas circunstancias. ¿Qué hace que Dios no esté en las tormentas? ¿Qué hace que Dios no esté con nosotros? Primeramente, el pecado. La palabra dice que el pecado nos separa de Dios. El pecado crea una distancia y una separación entre Dios y nosotros. Este es un tiempo para que realmente tú te preguntes, ¿está Dios conmigo? ¿Está Jesús en mi barca? ¿Está Jesús en mi vida? Y si aún no lo está, es una oportunidad para que puedas invitar a Jesús a estar contigo en tu vida. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único que puede darte salvación y vida eterna. Él es el único que puede darte seguridad en medio de toda circunstancia. Si Jesús está en tu vida, hay paz. Si Jesús está en tu vida, hay seguridad. Y yo quisiera hacer una oración porque tal vez alguien de los que me escucha en esta mañana dice, yo quiero que Jesús esté conmigo. Y yo le pido hacer esta oración ahí desde su casa. Di ahora, Señor Jesús, yo creo que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, que viniste a este mundo para salvarme y perdonarme todos mis pecados. Creo que en la cruz del Calvario moriste en mi lugar. Y ahora te pido, perdóname. Y ven y sé el Señor y el Salvador de mi vida. Te invito a venir a mi vida, a morar en mí y darme la seguridad de salvación, de vida eterna y darme la esperanza en medio de toda circunstancia. Gracias, Señor Jesús, por salvarme y perdonarme. Esta oración es importante porque esta oración nos da la seguridad a nosotros de vida eterna y de salvación. Pero hay una segunda razón por la cual Dios puede estar separado o sentirnos alejados de Él, y es la falta de fe. No sé si le llama a ustedes poderosamente la atención. Jesús está en la barca con los discípulos. Jesús es Dios. Jesús está allí en ese momento, en medio de la tempestad y en medio de la tormenta. Y eso debió evitar que los discípulos estuvieran llenos de miedo, llenos de pánico. Mas no es así. Son muchos los que en tiempos difíciles pierden la confianza en Dios. Y qué doloroso saber que Dios está con nosotros, que Dios está ahí, que Él está para ayudarnos, pero a nosotros nos cuesta creer y nos cuesta confiar en Él. Y entonces hacemos al Señor lejano a nuestra vida
y no le involucramos en nuestras necesidades, en nuestras circunstancias. ¿Sabe usted que el apóstol Pedro aprendió la lección en esta tempestad, en esta tormenta? Mire lo que escribe posteriormente él en la carta primera de Pedro 4:7. Él dice: eche toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Esto es lo que debemos hacer en circunstancias como las que estamos pasando y las que estamos viviendo. No cargarnos nosotros, no tomar nosotros esta circunstancia y tratar de tener el control sobre ella. No, es confiar en Dios, confiar en Él, echar nuestra carga, echar nuestra ansiedad y poner nuestra confianza en el Señor Jesús. Es importante que usted, si está sintiéndose temeroso, está sintiendo angustia, está sintiéndose en una situación que le está robando la paz, es importante que usted pueda confiar en Dios. Y yo quiero animarle, quiero invitarle para que usted ponga su fe y su confianza en el Señor. Él va a tener cuidado de usted. Yo le invito, ahí donde está, a hacer esta oración conmigo. Yo voy a orar por usted y voy a orar con usted. Y vamos a pedirle a Dios en esta mañana que su presencia esté con nosotros. Padre bueno, Padre celestial, te damos gracias porque a través de la palabra tú has prometido estar con nosotros en toda circunstancia, en toda adversidad. Y sabemos que estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, hoy podemos confiar en ti. Yo quiero pedirte, oh Padre amado, que tú aumentes la fe. ¿Quién ha perdido la fe? Que tú fortalezcas la fe, oh Dios, a cada corazón que está desfalleciendo. Pero también te quiero pedir que tú traigas paz a cada corazón en medio de esta circunstancia. Haz que nuestra vida se fortalezca, haz que nuestra vida se llene de esperanza y de fuerza en ti, y que más bien podamos ser de ayuda a cuantas personas necesitan y requieren nuestro apoyo. Oro ahora en el nombre de Jesús para que estos corazones y estos pensamientos sean llenos de paz. Y tu gloria, tu gracia y tu presencia les bendiga de manera muy especial. En el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, te lo pido. Amén. Ha sido un placer compartir con ustedes. Y yo quiero expresarle en esta mañana que nosotros como iglesia estamos para servirle, estamos para acompañarle. Es nuestro deseo que usted tenga la paz de Dios y la paz de Dios pueda llenar su corazón. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje que te ha compartido nuestro pastor te llene de aliento para afrontar este momento que como país estamos pasando. ¿Qué te parece si ahí donde estás nos acompañas a orar, a interceder por la situación en la cual estamos viviendo? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti hoy y oramos por este país, Señor, declarando, Señor, que tú tienes el control absoluto de lo que aquí sucede y de lo que aquí pasa, Señor. De igual manera, Padre, oramos por todos los países que han estado pasando no solo esta situación, sino cualquier otra situación a nivel de salud. Padre, que seas tú, Señor, tomando el control, Dios, de esos países también. Que seas tú, Dios, en el nombre de Jesús, tomando el control de todo el mundo, Señor. Padre, oramos también por las autoridades locales, Dios, de este país, Señor. Oramos por el ministro de Salud, por el presidente de esta república, para que tú les des la sabiduría necesaria, la inteligencia necesaria, para que puedan, Dios, afrontar de la mejor manera, con mejores decisiones, Dios, esta situación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queremos agradecerte por haberte conectado la mañana de hoy. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales para que obtengas las futuras fechas y horas de nuestras próximas reuniones.
Si tienes alguna necesidad, por favor, comunícate con nosotros. Queremos ser de bendición para toda esta comunidad. Nos vemos la próxima.